Ok, buenas noches. Vamos a continuar con el curso. Hoy es de asesoría 5 o 6, ya no me acuerdo qué número de asesoría es hoy, de semana 5. Bueno, no me acuerdo qué semana es, pero vamos a empezar con la unidad 4, que es la institución consular en México, historia de la institución consular en México. Vamos a regresar un poco a la visión histórica que vimos al principio de la institución consular, pero en este caso lo vamos a aplicar al caso particular de nuestro país, ¿no? En el libro de Ramón Shilogil habla un poco de los antecedentes, es muy breve esta parte, habla de los antecedentes prehispánicos, coloniales y siglo XIX de los consulados en México. Cuando habla de la parte de la época prehispánica, esto es un poco similar a lo que vimos, sobre todo con los griegos. Yo creo que es lo más semejante, aunque toma una figura que, bueno, yo creo que, en mi opinión, solo de forma un tanto forzada se puede comparar a la de los cónsules, ¿no? Pero bueno, primero habla de una deidad, de Yacatecutli. Yacatecutli, que en realidad es una figura que también se asocia mucho a los comerciantes. El señor de la nariz era un título del sapientísimo Quetzalcóatl. Él era el guía de los que tenían que marchar a lugares remotos. Símbolo de sagacidad era también para los que debían tratar con hombres de lenguas y culturas diferentes. Su relación con Quetzalcóatl era de sabiduría. El dios de Catecutli, al enfatizar su aguda nariz, el sentido del olfato, vuelve al comerciante ocoxteca un poco pájaro, y la figura de este dios, con su típico abanico en la mano izquierda y el báculo en la derecha, es además decorativa y propia para simbolizar las funciones del servicio exterior, sobre todo a nivel consular. Bueno, yo no estoy, creo que bueno, y ahorita vamos a ver como los postecas, la comparación es un tanto forzada, pero me hace recordar que en Grecia la deidad asociada a los diplomáticos, a los enviados en el extranjero, era Mercurio, o ¿cómo se llama? Mercurio era entre los romanos, entre los griegos era Hermes, ¿no? Ya me surgió la duda, hay que repasar un poco esto, las deidades grecorromanas. Estoy en lo correcto. Sí, claro, Hermes era la versión griega, Mercurio era la versión romana. Era también el patrón del comercio de los que viajaban lejos para emprender negocios. En el caso de Mercurio, de Hermes en la versión griega, Mercurio en la romana, también era considerado un dios muy astuto, pero a la vez mentiroso, un poco tramposo. Entonces, nunca me ha parecido que... Y eso es algo quizá más profundo. El diplomático y hasta cierto punto el cónsul, en muchos sentidos, en muchas circunstancias, es un negociador, porque le toca tratar con extranjeros y a su vez también tiene que negociar con sus propios nacionales, y muchas veces también ser un mediador entre los nacionales, sus nacionales y los extranjeros. Uno podría pensar que el gran negociador es aquel que logra engañar a su oponente, aquel que logra engatusar, distraer. Y creo que por ahí viene la asociación con este tipo de deidades, que son un tanto astutas, sagaces, pero en un sentido quizá malicioso. Hay un libro que les recomiendo muchísimo, digo, no tiene mucho que ver con la materia, pero se lo recomiendo, se llama La Diplomacia. Es un librito chiquito de un escritor británico
la diplomacia se llama, es del Fondo de Cultura Económica. El autor es un diplomático inglés llamado Harold Nicolson. Este pequeño libro trata muchos aspectos, también trata de historia de la diplomacia, pero tiene capítulos así en los que, por ejemplo, el diplomático ideal, ¿cuáles son las cualidades que debe reunir el diplomático ideal? Y también le dedica una buena parte a la negociación. Y concluye que el verdadero negociador, el negociador que obtiene grandes logros, no es un mentiroso, no es un embaucador, no es alguien que busque sacar ventaja injustamente de sus rivales. Al contrario, es una persona informada, inteligente, que siempre dice la verdad, que no busca engañar, no busca, pues vaya, sacarle ventaja de forma injusta a sus oponentes. Los triunfos de las negociaciones la carrera diplomática y consular es una carrera de largo plazo. Uno está en esto por décadas. Si desde un principio tú te haces fama de tramposo y mentiroso, nadie te va a querer. Podrás triunfar una, dos, tres veces, pero en poco tiempo tu fama te va a perseguir y tú vas a caer en un desprestigio, ¿no? Lo mejor es ser una persona, desde luego, informado, inteligente, pero hablar siempre con la verdad, ser justo. Entonces, para mí, a mí no me termina de convencer esta asociación de Hermes con los diplomáticos. Soy de otra época y también, desde luego, una visión mucho más simple de lo que es la diplomacia. Y tampoco me termina de convencer esta que hace Ramón Shilotut de Yacatecuti como la figura que se puede asociar con los diplomáticos o los cónsules. Pero bueno, es el antecedente que mencioné. A continuación habla de otra figura, esta sí ya no mitológica, una figura real, de los postecas. Los postecas, señala aquí, eran un grupo de comerciantes surgidos en Tlatelolco. Eso es lo importante que hay que señalar. Siempre hablamos de México Tenochtitlán como la ciudad, pero en realidad eran dos ciudades, México Tenochtitlán y México Tlatelolco. Tenochtitlán había conquistado a Tlatelolco hacia 1480, una cosa así. Era un pueblo distinto y funcionaban más bien como ciudades gemelas, Tenochtitlán y Tlatelolco. Tlatelolco era famosa desde luego por sus tianguis, por su gran mercado que dejó muy impresionados a los españoles. Era un tianguis, un mercado en el cual podías encontrar productos pues, de toda Mesoamérica, porque existía una casta comercial, los postecas, que viajaban hasta tierras muy lejanas para realizar negocios, intercambio de productos. Esta era una clase privilegiada que tenía su propio código sobre sus funciones, el comercio. Tenían también tribunales, ritos, ceremonias y tenían influencia en la vida pública, tanto por el intercambio comercial que desarrollaban como por la información que llevaban a su señor Tlatoani y que ayudó a los mexicas a expandir su fuerza militar y económica. Según Bernardino de Sahagún, el posteca, traficante, vendedor, hace préstamos, hace contratos, acumula riqueza, las multiplica. Es viajero, caminante, obtiene ganancias, encuentra lo que busca, es honrado. Era gente versada en lo que ahora se llama economía. Pero tenían la particularidad de que además de realizar sus negocios, el Tlatoani les encargaba que se enteraran de los lugares donde visitaban, cuáles eran los recursos, las formas de producción de pueblos apartados. Fomentaban el comercio, pero bueno, transmitían información muy valiosa sobre pueblos vecinos, pueblos distantes que eventualmente podían ser
conquistados por los aztecas. Ok, bueno, pues es otro antecedente que cita Ramón Xilotl. Este creo que es un poco más cercano, ¿no? Recordamos que la historia de los consulados está ligada al comercio. ¿Dónde había consulados? ¿Dónde había comercio? Donde había extranjeros que se habían establecido para comerciar, digo, hablando de la cuenca del Mediterráneo. En el caso de México, esta figura, bueno, eran comerciantes, pero que también cumplían una función pública de servicio al Estado, porque informaban al Tlatoani de muchas cosas que veían en los lugares que visitaban. ¿Y es verdad? Pero no sería más que nada como espías diplomático. Pues podían ser también. Porque no, yo más o menos leí esta parte y no representaban a sus, sino que. Representaban a su negocio y hasta cierto punto al patrón, ¿no? Al gobernante mexicano. Es cierto, yo creo que también, y también en la, no sé si se los contaron ¿cómo se llama? Bueno, no sé si en la parte de derecho diplomático, o llevan una historia de la diplomacia mexicana, ¿no llevan esa materia? Es una materia buena. Ahí también se menciona el antecedente de los aztecas como una especie de diplomáticos, porque pues también podían servir como una especie de enviados informales, mediadores entre los mexicas y otros pueblos, ¿no? Pero bueno, es un antecedente. Como ya hemos mencionado, la historia de la institución consular está formada por antecedentes que aportan algo o que tenían ciertas semejanzas, pero que no tienen una relación directa con la institución consular, tal como existe en la actualidad. En el caso de México pasa lo mismo. Vamos a ver, el siguiente ejemplo que menciona es los consulados de la época colonial. Recordarán que en la Edad Media existían las tres figuras de cónsul juez, cónsul mercader y cónsul marítimo. El cónsul mercader era una figura, pues digamos, muy asociada al derecho mercantil, que se encargaba de resolver controversias entre comerciantes extranjeros ubicados en un lugar. Los consulados de comercio, que existieron en realidad hasta durante mucho tiempo, el consulado de comercio de la Ciudad de México se fundó en 1593. Luego se establecieron otros consulados en Veracruz, Guadalajara y Puebla. Los más importantes y famosos eran el de México y el de Veracruz. ¿Qué eran los consulados de comercio? Creo que la figura que podríamos encontrar más aproximada en la actualidad es la de una cámara de comercio. Era la reunión de los comerciantes, de los empresarios, obviamente para resolver sus asuntos, para poner orden en su ramo de labor, pero tenían otras funciones. Una cámara de comercio no tiene una autoridad judicial para resolver litigios. Los consulados de comercio sí la tenían. Sus tribunales eran los tribunales comerciales de la época. Dos, realizaban obras públicas como carreteras, edificios y canales. Se sostenían con el impuesto de habería, en el que se grababa la importación de mercancías. Es decir, construían edificios que servían para fomentar el comercio. Es una cosa muy rara, ¿no? Instituciones que... Pero bueno, uno tiende a pensar que las cosas siempre fueron como son ahora, que siempre fue el gobierno el que hacía las obras públicas, por ejemplo. Pues no, en realidad las obras públicas muchas veces se las hacían particulares o corporaciones diversas en diferentes lugares y tiempos, como en el caso de los consulados de comercio durante la época colonial. ¿A quién le convenía que hubiera un puente, una carretera? Pues a los comerciantes, ¿no? Bueno, para todos, pero en primer lugar a los comerciantes, ¿no? Sus mercancías podían circular más fácil y rápidamente si había mejores caminos, puentes, en fin.
Y también bueno, hacía otro tipo de obras públicas. Por ejemplo, el Consulado de México contribuía desde 1693 a las milicias con el Regimiento de Comercio de México y estableció el Hospital de Betlemitas. El Consulado de Veracruz construyó la carretera Veracruz-Jalapa, mientras que el Consulado de México abrió la carretera México-Veracruz-Orizaba. A partir de 1719, los fallos de los tribunales eran obligatorios para todos los particulares, no solo para los miembros del consulado. Es una institución interesante, no deja de... Ahora nos parece muy extraña. ¿Cómo es posible, no, que un grupo de comerciantes tengan tales facultades, ¿no? Facultades judiciales, facultades de realizar obras públicas, de financiar un hospital? Bueno, eso sigue existiendo, ¿no? Pues las instituciones de beneficencia, ¿no? Incluso, bueno, contribuir con milicias. Pero entonces, por ejemplo, en aquel entonces esos consulados de comercio, no sé, quiero yo pensar que posiblemente por su aportación a la sociedad, pagaban impuestos o no pagaban impuestos en aquel entonces, porque ahora están esas cámaras de comercio, pero obviamente están todos organizados y pagan sus impuestos, ¿no? Que de alguna manera es un aporte a la sociedad. Sí. Es algo importante. Por ejemplo, hasta hace... ¿Saben de más o menos desde cuándo existe el impuesto sobre la renta en el mundo? Si no mal recuerdo, surgió durante la Primera Guerra Mundial por la necesidad que tenían los gobiernos de financiarse. Hasta antes, los impuestos, había impuestos a las propiedades, ¿no? A las casas, a los edificios, pero no a tus ingresos. La mayor parte de los impuestos eran de dos tipos. Uno, por el tráfico interno de mercancías. Dos, por la importación y exportación, los aranceles. Entonces, cuando empezó todo esto del auge del comercio, en realidad quien cobraba ese impuesto era la iglesia. La iglesia cobraba sus estos estipendios, ¿no? Por una misa, por un bautizo, por una boda. Haga de cuenta que, por ejemplo, cuando fue el auge del comercio con las bulas papales. No, por las bodas eran otra cosa, las bodas se vendían. Entonces, a cambio de eso, tenía que soportarle el 10% de las ganancias totales. El diezmo, ¿no? Pero el diezmo no era el 10%, el diezmo era la parte de Dios. No era que tuvieras que dar el 10%, era la parte de Dios, lo que quisieras dar, pero había que dar algo. La iglesia cobra, pero no es realmente, bueno, se le puede ver como un impuesto, pero un impuesto por definición lo cobra el Estado, no lo cobra. O sea, instituciones como la iglesia antes tenían el poder de hacer cobros, pero no eran realmente impuestos. Eran más bien, bueno, tenían diferentes nombres, pero en esencia eran cobro por servicios religiosos, ¿no? Una bula, un bautizo, en fin, lo que fuera. En el caso de la época colonial, hasta donde tengo entendido, lo que mantenía el gobierno eran los impuestos sobre la minería y sobre el comercio. Y yo creo que los consulados, más bien las empresas, miembros de los consulados, los comerciantes, porque además en esa época no existían realmente las empresas, ¿no? Eran las personas las que tenían sus negocios. Si ahora pensamos que las empresas no han existido siempre, ¿no? Son relativamente recientes. Pero bueno, algo también importante es que los consulados de comercio eran uno de los bastiones del poder de los españoles en México. El comercio a gran escala estaba controlado por españoles peninsulares, igual que la minería y los grandes negocios. Entonces, estos consulados siempre fueron un punto de interés de los españoles peninsulares. Por tal razón, en cuanto se consiguió la independencia, fueron abolidos.
bueno, casi, muy poco tiempo después. El 16 de octubre de 1824, apenas estaba empezando el gobierno, tenía 6 días de haber empezado el gobierno de Guadalupe Victoria, cuando se emitió un decreto en el que se dispuso que los pleitos sobre letras mercantiles se terminarán ahora por los alcaldes o jueces de letras de sus respectivos casos. En septiembre de 1827, mediante la ley que creó la Junta de Peajes, determinó que los productos que por este concepto recibía el Consulado de México, así como todos los papeles que le pertenecían, pasaran a dicha junta. Entonces, se fueron inmediatamente suprimidos después de la independencia, los consulados de comercio. Sus funciones se dieron a otras